Dice el libro de Job en su capítulo 37, desde el verso 21 al 24, mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos. Luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad, vemos que en Dios hay una majestad terrible. Él es el Todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Muchísimas bendiciones del Señor para ti y para todos los tuyos. Por aquí tu amiga la pastora Kenia Demir, que acaba de entrar a este cybermundo de YouTube y de todo lo que son las redes sociales con una carga y con un peso del Señor para compartir contigo cosas, enseñanzas, tantas cosas con las cuales Dios puede edificarnos. Y te voy a explicar o voy a compartir contigo por qué Mujeres Edificando Naciones. Cuando no conocía realmente el propósito por el cual Dios me había llamado, yo escuché ese nombre y me llamó mucho la atención, lo guardé por ahí y empecé a buscar en la palabra que la mujer es la que edifica. Para mí, a partir de ahí comenzó una serie de tratos de Dios conmigo, donde yo muchas veces me sentía en pleno caos. Yo no entendía cómo poner en práctica lo que leía en la Biblia. Para mí, lo que yo leía en ese momento, yo no tenía ni el entendimiento, ni el poder, o sea, yo no sabía cómo darle cumplimiento a la voluntad de Dios. Me sentía más perdida dentro que encontrada. Y recuerdo que en ese tiempo el Señor comenzó a tratar muchas cosas conmigo. Me enseñó a estudiar la palabra, me enseñó a llevarla a la práctica. Y cuando me encontré con este pasaje bíblico, después de escuchar Mujeres Edificando Naciones, que quiero compartírtelo, está en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero más adelante dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En ese momento, esa palabra para mí era chocante, porque yo que sabía lo que vivía en mi casa, la depresión, la gula, la ansiedad, la adicción a las novelas, a la televisión, a las redes sociales. En ese momento existía un text messenger muy diferente, creo que al día de hoy ni siquiera existe, pero eran cosas con las cuales cuando yo lo leía en la palabra, yo decía, yo no logro vivir una vida en abundancia. Yo realmente me siento más aplastada que en abundancia. Y todo el trayecto de allá hasta acá es lo que forma Mujeres Edificando Naciones. Aprendí que realmente la palabra de Dios es verdad y puede provocar una transformación absoluta en la manera de pensar. Aprendí que el Señor, a través de la palabra, te enseña a transformar tus emociones y llevarla a la plenitud de vida en Cristo. Aprendí que lo que Cristo decía en Juan 10:10 no era un mito, era una realidad. Y encontrarlo era para mí en ese momento un misterio que hoy yo quiero compartir contigo, porque puede ser que tú en este momento te sientas que estás en la casa de Dios, pero no sabes cómo poner en práctica lo que Dios te dice. Puedes sentirte en caos emocional, caos espiritual, puedes sentirte decaída o puedes sentirte que Dios realmente ni siquiera te toma en cuenta. No. Cuando yo no pensaba realmente que Dios pensaba en mí, realmente Dios me hizo saber que el poder de su palabra era tan real y tan vivo que no solamente estaba pensando en mí, sino que tenía planes de bien para mí. En Mujeres Edificando Naciones vamos a encontrar esos planes. Tú eres parte de esto y sin ti no podemos hacerlo, porque antes de que Cristo venga, la novia del Cordero tiene que estar preparada. Y yo creo mucho en las conexiones por la palabra. Tú eres parte sumamente importante de lo que es este ministerio y te voy a explicar por qué. Porque una mujer no puede sola edificar, pero muchas podemos volvernos en los últimos tiempos una tremenda estrategia de Dios para la edificación de la iglesia, para la santificación, para lo que es la adoración, y todo esto podemos hacerlo juntas. De hecho, mi primera serie que Mujeres Edificando Naciones va a compartir contigo se llama El caos y el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué este tema? Porque me representa. O sea, cuando yo vine a Cristo, yo vine en un absoluto caos. Y yo no sabía que se llamaba caos, pero así vine. Realmente yo vine bastante herida, con un problema muy serio de entendimiento y de percepción. Y entender las Escrituras a la manera de Dios. Y luego conocer al Espíritu Santo, tener un encuentro con el Espíritu. Pude experimentar lo que era
que el Espíritu de Dios, a los 7 años de yo haber recibido a Cristo, me bautizara. Todo eso cambió. O sea, yo sé que no hay caos que siga siendo caos cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta y cuando la espada del Espíritu te es entregada y revelada. Entonces quiero que te conectes con nosotros y que puedas disfrutar lo que tenemos para ti en nuestra primera serie, El caos y el poder del Espíritu Santo. Si estás en caos, no te muevas de ahí, porque esta serie viene a revelarte que todo lo que tú necesitas está dentro de ti. Se llama el poder del Espíritu Santo, para que enfrentes, como Dios dice, todo lo que tienes enfrente. A veces es muy difícil encontrarse con la realidad de Dios en medio de cualquier situación de índole caótica. Caos es sinónimo de confusión, desconcierto, desorganización, desgobierno. Y ante este oscuro panorama pareciera ser que muchas veces la realidad de Dios pareciera ocultarse. El caos es definido como un estado originario y confuso de la materia que se supone anterior a la ordenación del universo. Y cuando logramos comprender la definición de caos, ¡wow!, podemos ver que el mismo caos es la antesala de la manifestación creativa de Dios para traer su orden soberano a nuestras vidas. Nunca le temas al caos, porque es la antesala de la gloria venidera que en ti ha de manifestarse. Cuando en la búsqueda incesante de la satisfacción de nuestras necesidades emocionales, físicas, espirituales y hasta materiales, decidimos dirigir nuestras peticiones a Dios, muchas veces podemos confundir el orden en el ciclo de nuestra relación con Él. Y esto puede traer caos. Aunque en el inicio de la creación Adán y Eva fueron favorecidos con una bendición para la que no habían reunido ningún mérito, su pecado original varió ese orden. Y a partir de ese momento, el ciclo de nuestra relación con Dios se rige por entender estos pasos. El caos nos lleva a sentirnos desprotegidas, temerosas, ansiosas. Nuestras emociones comienzan a bombardear nuestro sistema de fe con la finalidad de anular la confianza en nuestro Creador, nuestro Abba Padre. Y cuando nos falta revelación y entendimiento de quién es la persona del Espíritu Santo y su gran cobertura sobre cada una de nosotras, esa situación de real caos nos va a provocar angustia, intranquilidad, confusión, para que terminemos agobiadas, desesperadas y rendidas ante una situación que en verdad no es más que el preludio de la manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo a favor de esos planes de bien que Dios determinó para ti, mujer que amas a Dios. Nunca le temas al caos, pues el caos es la puerta que va a traer hacia ti la revelación del gran poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Hablar del caos para nosotros en algunos momentos puede ser realmente atemorizante, por nosotros no entender que casi siempre el caos es la materia prima de Dios para traer tantas bendiciones como no nos imaginamos. Lo podemos aprender en Génesis. El primer caos lo vemos en la creación. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra desordenada en el original es tohu. ¿Y sabes lo que quería decir eso? Estado previo antes que venga el orden. Para Dios el caos nunca ha sido problema. Para nosotros sí. Porque nosotros no fuimos diseñados en el caos. Nosotros fuimos diseñados después que Dios ordenó. Por eso te das cuenta que cuando Dios comienza a ordenar, prepara un Edén, prepara un huerto para luego colocarnos allí. Cuando Él nos coloca en un estado de perfección y semejanza. Siempre he escuchado, o no siempre he escuchado, hace unos 2 años escuché a una mujer que me dijo, si no entiendes los primeros 3 capítulos del Génesis, no podrás entender lo que realmente Dios te entrega con Cristo. Es para nosotros muy difícil realmente comprender lo que es el postrer Adán si no entendemos de dónde venimos y qué fue lo que se afectó. ¿Qué se afectó? Lo que el pecado, lo que el conocimiento de la ciencia del bien y del mal le dieron al hombre hasta el día de hoy nos está haciendo a nosotros experimentar el caos. Nosotros no fuimos diseñados para el conocimiento. Nosotros fuimos diseñados para operar desde la naturaleza de Dios. Ese es nuestro origen.
Y esto acontece cuando Dios al sexto día nos crea, que Él sopla de su aliento, de su ruach. O sea, cuando Dios te concibió desde el hecho de que tú eras imagen y semejanza de Él, criatura divina, dicho sea de paso. Y esto es sumamente importante para que entiendas que cuando Cristo en la cruz del Calvario y en la resurrección viene, Cristo no te devuelve a Edén como Dios te colocó en Edén. Presta atención porque más adelante vas a entender a qué me refiero. Entonces, cuando nosotros nos vamos al origen, ese hálito de vida, ese aliento a donde Dios depositó toda su esencia a través de su imagen y semejanza en lo más profundo de nuestro ser, Dios plasmó en nuestro cuerpo natural, dígase nuestro cuerpo físico, la manera en que nosotros íbamos a operar. Allí podíamos pensar en perfección, allí podíamos pensar en tener pensamientos similares a los de Dios. Allí la muerte no existía. Yo estoy convencida que Adán y Eva podían tanto atravesar el mar sin ahogarse, porque la muerte no existía. Ellos violentaban la física, las leyes de la física. ¿Y sabes por qué? Porque la muerte, reitero, no existía. Yo pienso que Adán y Eva se comunicaban con los animales de una manera en que solo ellos sabrían. Habría comunicación, y también creo que realmente ellos volaban. ¿Por qué no? Porque ellos todo lo podían hacer porque ellos tenían la naturaleza de Dios intacta. Ellos operaban desde esa naturaleza antes del caos que llega cuando Eva peca. Quiero decirte algo importantísimo, y es que Eva recibió del Señor, en ese aliento de vida, ambos recibieron lo que es el código de la perfección. Ellos eran perfectos como Dios. Ellos no conocían ningún tipo de pensamiento que viniera a través del bien y del mal. Ellos no necesitaban este pensamiento. Ellos no necesitaban ese conocimiento. ¿Por qué Dios tenía ese árbol allí? Mucha gente se lo pregunta, y algunos dicen que Dios lo puso allí para hacer caer más adelante y luego hacer el plan. Hay misterios en Dios que no son en estos momentos quizás revelados de manera completa. De hecho, el apóstol lo dice: ahora vemos por espejo, pero más adelante entenderemos. Entonces, es en ese escenario donde Eva se encuentra. En ese momento, Eva no estaba acompañada de Adán. Eva no recibe el mensaje directo de parte de Dios. Adán sí. Eva sí sabía que no se debía comer del árbol del conocimiento. Y cuando Eva se encuentra enfrente de la serpiente, lo interesante es que la serpiente, y escucha esto, opera en astucia. Eva no tenía el conocimiento de la astucia, porque el conocimiento de la astucia proviene del bien y el mal. Ella era perfecta, por eso ella fue indefensa. Por eso cuando ella le dice a Dios: la serpiente me engañó, Dios le responde y le dice: ¿por qué hiciste esto? Porque efectivamente la operación de la serpiente fue engaño, y esto abre una cortina, abre la puerta para nuestra redención. Pero ahí, en ese momento donde Adán y Eva adquieren el conocimiento, que era todo lo que ellos querían, sentirse con conocimiento, allí donde realmente entra el verdadero caos. Y te voy a explicar por qué. Porque ese conocimiento de bien y de mal, a ellos en ese momento le distorsionó la percepción, le distorsionó las emociones. Emociones que nunca fueron concebidas para ellos, fueron la respuesta para ellos resolver los problemas. Usted se encuentra cuando escuchan la voz de Dios en Edén, ellos responden y se esconden. Pero ¿a dónde se escondieron ellos? La Biblia dice que ellos sintieron miedo y se escondieron. Ellos se escondieron en el miedo. Una de las razones más prevalente, pudiéramos decir, o prevaleciente, no sé si esa es la palabra correcta, para que nosotros seamos desenfocados es el miedo. ¿Cuántas hijas de Dios hoy día tienen miedo, tienen temor? Porque ellas no fueron concebidas para operar desde la plataforma del pensamiento y la emoción del temor. El temor no viene de la nada, el temor viene de una sensación de peligro, de una alerta o de un pensamiento a donde no se tiene conocimiento de lo que está por venir. ¿Te recuerdas que te explicaba que Eva y Adán fueron hechos a través de la perfección? En ellos no había duda. En ellos no había confusión, en ellos no había desconocimiento. Esa era parte de la naturaleza
que Dios había depositado en ellos. Cuando entra el conocimiento, allí comienza el caos. Allí se distorsiona la manera en cual percibimos primeramente a Dios. Ese es el primer caos que vemos en Edén luego de comer el fruto del conocimiento. Ellos distorsionan. ¿Y cómo se evidencia la distorsión? Se evidencia a través de las emociones. Ellos escuchan la voz de Dios es procesada en el interior de ellos desde las emociones, miedo, culpa y vergüenza. Estas tres señoras son las que tienen a la mujer de este tiempo muchas veces aprisionada. Y no entienden el poder que hay cuando realmente el Espíritu de Dios está operando en ellas y sobre ella. Y eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Porque si no entiendes el origen del caos, no podrás saber cómo salir de ahí. Dios está buscando en Cristo devolverte, no al estado de Edén, sino a un estado mayor que el de Edén. Porque en Edén tú eras criatura. Pero cuando Cristo viene, nos da el derecho, nos da la potestad de ser hechas hijas o de ser llamadas hijas de Dios. Esto realmente conmociona el mismo infierno. Y quiero decirte que en medio del caos en el cual te puedas encontrar en este momento, el poder del Espíritu Santo, cuando viene y sopla y te da entendimiento, te da conocimiento, te da fortaleza, te hace a ti enfrentar cualquier situación con la vestimenta de hija de Dios, que no es lo mismo. Una cosa es tú ser ministro de Dios y otra cosa tú entender lo que significa ser hija de Dios. Dios a ti no te entregó la primera identidad de ministerio, porque Dios conoce que un ministerio sin identidad de hijo lo que hace es que corrompe. Por eso tenemos tantas personas corrompiendo en el día de hoy lo que realmente es el llamado de ser hijo de Dios. Pero cuando tú entiendes que tu primer llamado es ser hijo de Dios, lo primero que entiende que el mismo infierno a ti te llama que tú eres hijo de Dios. A veces tú no entiendes quién eres y eso es preocupante para la iglesia que tiene que estar preparada para la venida de Cristo. Y eso es parte del caos. El estar recibiendo informaciones en este momento, el cúmulo de informaciones, no quiere decir que las informaciones sean las eficaces para construir en ti la identidad que tú debes de tener como hija de Dios. Por eso la primera sección de la que voy a estar hablando y enseñando es lo que significa ser hijas de Dios. Operar desde esa naturaleza, mirar las cosas desde la perspectiva de Cristo y no desde la apariencia de que somos hijas. Cuando tú operas bajo el espíritu de apariencia, tú te llamas hija, pero te comportas internamente como cualquier cosa menos como hija de Dios. No hay una similitud entre tu corazón y el de Cristo, porque tienes una apariencia. Vámonos al origen. ¿Con qué Adán y Eva taparon el caos de la desobediencia? Se pusieron hojas de higuera. Entonces muchas veces nosotras, cuando no tenemos una identidad clara de ser hija de Dios, nos ponemos constantemente hojas de higuera. A veces la hoja de higuera es la hoja del ministerio. Porque a muchas personas, cuando no tienen una identidad en Cristo clara, tienen un problema de estima. Algunos tienen una alta estima que ni Dios lo quiere cerca, porque Dios no soporta al altivo. Yo a veces no entiendo realmente cómo algunos ministros pueden llamarse ministros y tienen tanta altivez. Pero eso fue una cápsula. Eso no es para este programa. En fin, Dios no soporta a los altivos porque no es la cualidad de un hijo de Dios ni de una hija de Dios. Dios no soporta la arrogancia y Dios no necesita la apariencia tuya para que tú aparentes que realmente estás bien. Dios viene a hacerte vivir bien. ¿Entiendes la diferencia? El poder de Dios, ¿quién es Dios? Su poder. Imagínate ese Dios que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo el mar, a quien todos los elementos naturales al día de hoy obedecen. O sea, el Señor le dijo a las estrellas, quédense ahí una sola vez, y las estrellas están ahí y no se han movido todavía. Dios le dijo al mar, pártete en dos para que mi pueblo pase. ¿Y sabes cómo hizo el mar? El mar no tiene oído, pero escuchó lo que Dios le dijo. Qué impresionante es darnos cuenta que la naturaleza obedece a Dios y nuestra naturaleza humana constantemente está tentando a Dios porque no le cree. Y nuestro problema de fondo es eso, nuestra incredulidad en medio de nuestro caos emocional. Porque nuestro caos puede ser mental o emocional. No necesariamente logras comprender cuando vienes a Cristo cómo lidiar con ese caos hasta que no entiendes quién es el Espíritu que te da la bienvenida a la familia de Dios. Ese es el Ruach.
Es el Espíritu de Dios, aquel que en el principio ordenó todo lo que estaba desordenado sin ningún problema, porque Él sabe moverse de una manera tan peculiar en medio del desorden. Cuando yo estaba trabajando esta serie, el Señor hablaba a mi espíritu algo tan interesante y me decía, muchas mujeres le tienen miedo al caos y por eso muchas veces operan en espíritu de control, porque no entienden lo que realmente yo busco hacer a través del caos en el que aparentemente ellas están. Y le dije, Señor, ¿cómo así? Me dijo, vete a la cena de Navidad. En mi casa, cuando estamos haciendo la cena de Navidad, generalmente yo la empiezo no tan temprano. La tradición en mi familia es bien cómica, porque todos nos levantamos como a las 8, 9 de la mañana, 10 de la mañana. Y de 10 de la mañana a 8 de la noche, esa cocina literalmente parece un caos. Las cajas, la salsa, las preparaciones, las latas de leche condensada, esto porque hacemos flan, hacemos pavo, hacemos pollo. A veces mi esposo no quiere que se haga cerdo, pero se termina haciendo cerdo después de las 10 empezamos a las 10 y a las 10 decimos no vamos a hacer cerdo. Pero a la 1 de la tarde se nos ocurre que queremos hacer una pierna de cerdo. Allí vamos y compramos. Todo es el que entra. Dice, y este caos y esta basura, porque la salsa se cae, no da tiempo a fregar todo rápido. Sin embargo, todo el que sabe lo que va a acontecer en la noche sabe que va a haber comida en la mesa. El caos es similar. Todo el que conoce el poder del Espíritu Santo sabe que cuando Dios viene a tratar contigo, por más caos que haya, cuando Dios entra, al final del día tú te vas a sentar en la mesa a comer. Y no cualquier comida. Por eso es que Él dice en la palabra que Él adereza mesa delante de ti. Porque en medio del caos es que Dios habla a tu circunstancia, a tus emociones, a tu pensamiento. ¿Quién es Dios? Nosotros los humanos no percibimos con el pensamiento correcto desde la perspectiva del caos, pero ese espíritu que Dios te ha entregado y que es una realidad y que tú tienes que estar sintiendo en este momento, porque cuando Dios hace que una persona le entregue una palabra a otra y hay conexión, tú no llegaste a ver este video por casualidad ni porque te lo mandaron por equivocación. Si Dios permitió que esto se estuviera haciendo era porque tú para Dios en este momento representa una realidad más allá de lo que tú te puedes ver. Y voy a aprovechar a decirte una parte que tengo en mi libro. Tu realidad no es tu verdad. Muchas mujeres están viviendo en la realidad del pasado, en la realidad del ahora, pero cuando el Espíritu de Dios se conecta con tu mente y con tu entendimiento y las escrituras son abiertas, porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Esto no es solo un libro, esta es la palabra del Dios viviente, y esa bendita palabra, todo el que conoce quién es Dios sabe que hasta el día de hoy está vigente. No hay manera de que la palabra de Dios, cuando cae en un entendimiento lleno del Espíritu, no produzca el fruto. Pero entre el caos, la manera en que el Espíritu de Dios trabaja, muchas veces pasan años. Y allí te desesperas, allí pierdes muchas veces la fuerza, porque luchas con tus emociones, luchas con tus pensamientos, luchas con tus argumentos. Allí se crean un cúmulo de emociones, entre emociones negativas, emociones que no son las que deben prevalecer. Y escucha como digo, prevalecer, porque una cosa es que comiences en temor ante una situación, pero otra cosa es que al final de la situación todavía sigas en temor. Mientras el temor llega en medio de una situación, el Espíritu comienza a trabajar, utiliza la palabra, comienza a revelarte en medio de eso quién eres, y la palabra y el Espíritu van desplazando el sentimiento de miedo para entregarte ¿qué? El bitajón, lo que es la confianza, lo que es la seguridad, lo que es la fe, lo que es el valor, lo que es el esfuerzo, lo que es la perseverancia. En medio de todo esto muchas veces pasa tiempo. Y es allí donde tú necesitas entender que tu caos para Dios nunca será la excusa de no lograr en ti lo que tú tienes que hacer. El problema muchas veces es que no tenemos herramientas en medio del caos. Y en este tiempo, y lo voy a decir así bien claro para que se escuche, es más, voy a bajarle la frecuencia un poquito a la intensidad de la voz, porque yo quiero que escuches. Parte de lo que está haciendo en este momento que el caos se vea más oscuro de la cuenta es lo siguiente.
Hay un cúmulo de información espiritual, y hace un momento lo dije, que no te está dejando a ti ser formada en la naturaleza de hija. Te pueden estar formando en cualquier naturaleza. Te pueden formar como mujer, te pueden formar como escudera, te pueden formar como ministro, te pueden formar como adorador, te pueden formar de muchas maneras. Pero solo cuando te forman desde la naturaleza del hijo, tu vida, tu mente, tu entendimiento y tus emociones comienzan a volverse al estado original. Quiero que sepas que tu cerebro no fue hecho para el miedo. Y aunque procesa el miedo vino como resultado, y quiero que escuches bien, como resultado de que el hombre adquirió el conocimiento del bien y del mal. El mal trajo la percepción de peligro. El mal trajo la percepción de que algo malo estaba pasando, y es allí donde esa emoción se dispara. Si conoces un poquito de anatomía humana, yo no sé mucho de ella, pero los que saben me dicen que el miedo se manifiesta o se gesta en algo que se llama la amígdala, que está en el cerebro. Culpa y vergüenza son las emociones básicas del caos. Pero ante el caos, la palabra del Señor es una luz clara. Razonar las escrituras desde la naturaleza de Cristo es la llave, no solo para tú salir del caos, sino para darle la mano a otra y decirle: sal. Se puede salir. Por eso estamos haciendo esta serie. Porque yo viví en caos mucho tiempo, y te voy a explicar de mi vida. No solamente fui abusada sexualmente, yo viví lo que fue la experiencia de ver a mi papá ser asesinado. Tuve la experiencia de tener un aborto. Eso hizo que en mí hubiera una distorsión en cómo yo poder tener relación con las personas, con los hombres, con las mujeres. O sea, yo vivía en el caos. Yo puedo hablar del caos, pienso, porque vivía, y no le tengo miedo a la apariencia. Yo sé que a veces estamos en la iglesia del Señor y tenemos más caos que a personas que están afuera. Porque vivir las cosas que se viven en la iglesia en este momento realmente es intenso lo que se está viviendo en este momento. Muchas veces te encuentras con que personas que no deben hacer tal cosa son los primeros que te dan la estocada. Y no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo actuar, no sabes cómo realmente operar desde la naturaleza de Cristo. Te llenas de sentimiento de culpa, de coraje, de frustración, de rabia, de demandas, porque empiezas a señalarle al que está comportándose como un hijo del mismo infierno dentro de la casa del Señor, que no es más que Dios muchas veces en su soberanía, tratando con ese hilito que se llama revelarte quién eres tú a través de esa circunstancia, o mejor dicho, revelarte quién es Él en ti a través de esa circunstancia. Son situaciones difíciles, caóticas. Para que nosotros podamos realmente enfrentarla, requerimos del poder del Espíritu. Quiero que sepas que el Espíritu de Dios no es un mito, no es un cuento, y no fue alguien que descendió en Pentecostés y al día de hoy no tiene el poder. Cuando conoces al Espíritu de Dios y cuando realmente tienes intimidad con Él a través de la palabra, tu entendimiento cambia. Tu manera de comprender las cosas cambia. Tu manera de vivir para Dios cambia. Ya no te interesa vivir de apariencia. Y creo que una de las cosas por la que la iglesia de Cristo está colapsando es porque es adicta a la apariencia, a la idolatría. Nosotros nos hemos vuelto tan idólatras de las personas porque simplemente queremos proyectarnos a través del aparente éxito que alguien pueda tener. Caos. O sea, Dios te llamó a vivir una vida en abundancia, tú desde tu interior, no proyectado a través de alguien. ¿No te has puesto a pensar por qué tantas fotografías presentan tantas situaciones de alegría? No sabemos llorar, no sabemos estar triste. La tristeza nos desespera. Las aflicciones del tiempo presente para nosotros muchas veces no provocan una gloria. ¿Por qué? Porque no tenemos la revelación de lo que significa el poder del Espíritu Santo. ¿Te interesa seguir escuchando? Pienso que la primera parte del caos te puede dar una luz de lo que realmente está pasando a tu alrededor. Y si estás en caos, déjame un comentario por ahí para yo poder darme cuenta realmente cómo están las estadísticas. ¿Cómo yo entré al caos o cómo tú entraste al caos? ¿Tú naciste en el caos, hija? ¿Naciste en el caos?
La naturaleza humana no sirve para nada. Nosotros le hemos dado un auge a la naturaleza humana que realmente creemos que podemos ser buenos. La Biblia dice que el hombre continuamente, el corazón del hombre continuamente va al mal. Génesis habla de eso en el capítulo 6. De continuo, yo creo que el mal se va recreando, así como se recrean los virus que van mutando. En un momento era tal cosa, yo creo que ahora los niveles de maldad que hay, no se nos ha ocurrido, todavía no hemos visto los niveles de maldad en lo que vamos a operar. Y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, ¿cómo entramos al caos? Desde que nacimos en el caos. Así como un bebé, para entrar al mundo necesita salir de un lugar, eso mismo nos pasó a nosotros. Nosotros salimos de la cobertura de lo que era la perfección de Dios, el entorno que Dios nos entregó, y fuimos expulsados de manera violenta a lo que era un entorno de un conocimiento de maldad que no fue diseñado para nosotros. Ese va a ser otro tema súper interesante. ¿Por qué estaba el árbol del Edén, en el Edén, allí? ¿Quién iba a comer de ese árbol? ¿Por qué Dios se lo puso? Alguien se estaba alimentando de ese árbol, porque Dios no hace las cosas a lo loco, ni porque sí, pero eso viene más adelante. Entonces es necesario que entiendas que te introdujo al caos: el pecado, el conocimiento del bien y el mal. O sea, naciste ahí. Cuando vienes a Cristo ya vienes en caos. Y vienes en caos porque no es cierto que tienes la naturaleza de Cristo revelada. Tus pensamientos no tienen la naturaleza de Cristo revelada cuando vienes a Él. Puede que cuando llegues a la iglesia comiencen a profetizarte que tú eres profeta, que tú eres ministro, que tú eres adorador, que tú eres quién sabe qué. Hasta Superman te pueden decir que eres. El tema con esto es que eso no significa que tú conoces la relación o la revelación que hay en la naturaleza de Cristo. Una cosa es operar desde la naturaleza de los dones y otra cosa es operar desde la naturaleza de ser hijo de Dios. Por eso cuando en Génesis 3, 7 y 8, que lo puedes observar, dice que cuando los ojos fueron abiertos, allí entró el caos. Allí se distorsionaron las emociones. Allí el caos fue literal. ¿Por qué? Porque ellos no fueron diseñados para nada de lo que el caos trajo. O mejor dicho, para nada de lo que el pecado en sí trajo. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Se escondieron. Esa palabra esconder, cuando los ojos son abiertos, ellos fueron despertados. Su conocimiento fue despertado al bien y el mal. El bien y el mal provocaron, ¿sabes qué? Que ellos se escondieran. Y al principio te dije que ellos se escondieron. ¿Dónde se escondieron? Cuando usted se va a esconder, si usted cuando niño le tocó, en mi caso, yo jugaba mucho el escondite. Y salíamos corriendo y buscábamos un lugar a donde ponernos. Y aunque nos salieran a buscar, era difícil encontrarnos porque estábamos escondidos. ¿Dónde se escondieron ellos cuando sus ojos fueron abiertos? Se escondieron en el miedo, en el temor, en las emociones que te hacen sentir que Dios viene a culparte, que Dios viene a golpearte, que Dios viene a condenarte, cuando eso lo hizo el pecado en sí, no Dios. Entonces, entender esto es sumamente vital, porque si no entiendes el resultado de que tus ojos fueran abiertos, puedes creerte realmente que por ti misma tú puedes salir de cualquier caos. Y no, el ser humano no puede salir por sí mismo, por eso necesita el poder del Espíritu para poder salir de lo que es el caos. La iglesia de Cristo en este tiempo, para salir del caos, tiene que ser devuelta a lo que es la relación y la intimidad y la comunión con el Espíritu. Ese despertar de poder, esa operación que tenía el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, tiene que volver a la iglesia y va a volver a la iglesia antes que Cristo venga. La novia va a estar vestida y como nunca antes, el Espíritu de Dios está trabajando en una generación no conocida. Hay gente que no conoce tu nombre, hay gente que no sabe que tú tienes ni que existe, pero ya el Espíritu de Dios te conoce, ya te está inquietando, ya está trabajando contigo, ya te está formando, ya te está haciendo de saber en lo más profundo de tu ser que tú necesitas parecerte a Dios. Y eso es lo que pasa cuando el Espíritu de Dios entra al escenario del caos. Él comienza a poner orden. Pone orden en las emociones, pone orden en el pensamiento, pone orden en las ideas y en la concepción de las ideas, pone orden en el razonamiento. Ya cuando el Espíritu de Dios comienza a operar en medio del caos, ya tú no razonas de la manera que la naturaleza humana
quiere. Bueno, eso es cuando tú le permites a Él que lo haga. Porque realmente hay mucha gente en este momento que te puede hablar 3, 4, 5, 7 lenguas. Tienen todo tipo de idioma y cuando usted lo ve operando, usted ve la codicia, usted ve la hipocresía, usted ve todo menos la naturaleza de Cristo operando en ellos. Pero ese no es el tema en cuestión. O quizás sí. Quizás eso es parte del caos. Los niveles de apariencia que estamos utilizando en la iglesia del Señor. En vez de devolvernos al Espíritu, en vez de recibir y ponernos en la disponibilidad para que Él nos transforme, a veces estamos en la iglesia y creemos que estamos transformados y creemos realmente que somos hijos de Dios y que caminamos como hijos de Dios, pero en lo más profundo nos gobierna la codicia, la envidia, la competencia, la distracción, la enemistad. El amor con tanto fingimiento nos engaña. Nos engaña. Si estas son las características suyas, no pierda tiempo. Usted está en caos, aunque profetice, aunque predique, aunque se pare el domingo a cantar, o aunque la llamen jefe de ujier, usted está en caos, como lo estuve yo, y como lo están muchas personas en este momento que se han conformado con vivir de apariencia antes que decidir que Dios le transforme su esencia. En medio de todo esto que yo he estado diciéndote, ¿por qué la pastora Kenia DeMille comienza en Edificando Naciones una serie como El caos y el poder del Espíritu Santo? Porque necesitamos, a mi entender, comenzar un trabajo de edificación con mira a que seas preparada para convertirte en la novia que Cristo va a esperar. Nosotros no fuimos diseñados para en este tiempo estar siendo entretenidos. Como nunca antes se requiere que la iglesia o la identidad de la mujer sea establecida en los principios de las Escrituras, en los principios de la Biblia, en lo que Dios establece. Si esto no acontece, la realidad es que vas a vivir en el caos. Vas a vivir chocando con que el temor te gobierna, la ansiedad te gobierna, el estrés te gobierna y una serie de cosas que realmente te atan más a este mundo que a lo que Cristo te dijo que tenías que vivir. O sea, Él dijo, tranquila, en el mundo tú vas a tener esto, vas a tener aflicción, pero confía. Entonces, ¿por qué todavía vivimos en caos? Porque no se nos ha revelado el camino para la confianza, el camino para el bitajón, el camino para la fe emuná, el camino para el amor. Nos están entreteniendo, nos están poniendo a brincar, a saltar y a decirnos, ¡ay! Somos tal o cual cosa, pero cuando estamos en medio de una situación, no solamente nos desplomamos, muchas veces no sabemos cómo vamos a actuar. Entonces, ¿por qué estamos viviendo en el caos? Porque carecemos del entendimiento que trae la exposición a las Escrituras, la exposición a escuchar. Muchas veces nosotros estamos más enfocados en el ruido que en entender las voces que están dando ese ruido, para poder saber si esto está acoplado a lo que dice la Escritura. Mira, al principio te empecé hablando de Juan 10:10. Realmente cuando Cristo me comenzó a enseñar con la palabra y con el Espíritu, sin mucho ruido, era en mi casa, estudiando la palabra. Yo empecé a darme cuenta que todo este bullicio emocional, ¿a usted no le ha pasado que su mente no se calla? Eso es una locura. O sea, la mente no se calla, los pensamientos siguen allí. Es un constante fluir neuronal terrible. Yo me di cuenta que cuando Cristo tomó el centro a través del pensamiento que me enseñaba por la misma palabra, ese ruido se fue quitando, hasta que pude comprobar que la vida en abundancia no era algo que dependía de nada externo. Qué sorpresa, por lo menos para mí, saber que vivir en abundancia no tenía que ver con tener comida, con tener bebida, con tener vehículos, con tener una habitación o con tener tal o cual cosa, porque la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, es poder de Dios en acción. Yo viví esa realidad, yo viví la realidad del caos y comencé a vivir la realidad de lo que trae el reino de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero que tú descubras. ¿Por qué vivimos en el caos?
simplemente porque nos falta la revelación de Cristo, porque no tenemos conocimiento profundo de qué es la voluntad de Dios en todo el conocimiento de Cristo, porque nos están enseñando constantemente a ser cristianos reactivos a prédicas que no entendemos y no sabemos muchas veces cómo llevar a la práctica las informaciones que recibimos en algunos lugares. Carecemos de vida de Dios en nuestro interior. Y esto lo resuelve cuando tú realmente le entregas por completo tu voluntad al poder del Espíritu Santo. En esta primera parte, que es el origen de lo que es el caos, tocamos varios puntos, pero tenemos otra parte y pendiente a las notificaciones, porque el próximo tema tiene que ver justamente con la identidad de una hija de Dios. Escucha bien, no de un ministro. Porque si tú eres primero ministro antes que ser hijo de Dios, simplemente vas a ser alguien que va a torcer tu llamado en Dios. Eso es sin lugar a duda. Pero cuando se te revela que tú eres hija de Dios y que todo lo tienes en Cristo, no a través de Cristo, ni por las cosas que Cristo te puede dar, tus ojos son alumbrados. Tu corazón realmente es llenado por la paz, por la confianza y la seguridad que trae el Señor a nuestra vida. Entonces, la segunda parte, pienso que va a ser muy edificante para nosotras. Conecta a una mujer que está en este momento quizás en estado de caos y hazle saber que si el Espíritu Santo empieza a tomar lugar y si se lo permite, ese aparente caos va a ser realmente la ostra de la perla. ¿Me entendiste, verdad? Muchísimas bendiciones del Señor y te espero pronto una vez más por nuestro canal. Puedes compartir esta información. Muchas bendiciones.